fisioterapia y está listo para escuchar a Efisioengrama. Escucha la mejor información, las mejores anécdotas, conoce a nuestros invitados y participa con nosotros. Esto es Efisioengrama, la radio que te conecta, con Cristian Rayas y Adonai García. ¡Comenzamos! Hey familia, bienvenidos a esta transmisión número 25 de Efisioengrama, la radio que te conecta. Es un gusto saludarlos, ustedes ya me conocen y para los que no, soy el licenciado Cristian y no me encuentro solo en este capítulo, me encuentro acompañado de un gran amigo, el gran Adonai. ¿Cómo te encuentras, amigo? Como siempre, Chris, contento de estar una vez más aquí. Ya cada vez nos tardamos un poquito más en grabar, por eso cada vez me pongo más contento, pero ya andamos aquí otra vez para darle a esta machaca. Perfecto, y sin darle tantas vueltas a la introducción, vamos a empezar. Como ustedes ya lo vieron en el título del programa, hoy vamos a hablar sobre la adherencia o la falta de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Para darle un poquito más de forma a esto, vamos a tratar de explicar qué es adherencia al tratamiento. La OMS nos dice que la adherencia al tratamiento es el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Pero propiamente en fisioterapia podemos encontrar una definición de Gerruso allá por los años 90 que nos dice: podemos definir la adherencia a un tratamiento como la coincidencia entre el comportamiento de una persona y los consejos sobre salud o prescripciones que ha recibido, es decir, hablamos de adherencia cuando el paciente cumple de forma adecuada con las instrucciones que el terapeuta le ha dado. Para referirse a este fenómeno se han utilizado términos como por ejemplo el seguimiento de órdenes o instrucciones, el ajuste al tratamiento, el cumplimiento de las prescripciones, etc. ¿Qué te parece estas definiciones? Pues mira, yo lo interpretaría como cuando estás saliendo con alguien y el éxito de esa relación o de la mayoría de las relaciones se va a basar en qué tanto coinciden, como lo dice precisamente en la definición, las metas o sí, los ideales que tengan cada uno de los dos en esa pareja, ¿no? Al final de cuentas, cuando estamos hablando de un paciente y un terapeuta, una relación terapeuta-paciente, pues va a ser una relación que tiene que ir hacia los mismos objetivos, tienen que estar encaminados los dos hacia lo mismo para que esto triunfe. Si el terapeuta tiene una intención, pero el paciente no tiene la misma intención, pues difícilmente va a haber un resultado positivo y no va a haber ese apego o esa adherencia al tratamiento, porque pues no es lo que busca uno del otro. Y por ejemplo, te hago la pregunta y ahorita yo me la contesto. ¿Te ha tocado pacientes que no se han adherido al tratamiento? Sí, me ha tocado, no muchos, pero sí un par de ocasiones o poco más. Me ha tocado pacientes, sobre todo debo decir que son pacientes adultos mayores o geriátricos, pues, que ya son más renuentes al tratamiento. A veces ya incluso ellos no van por propia voluntad a la terapia o a una consulta. En sí los lleva a los familiares, que son los que están preocupados por su estado de salud. Ya a veces cuando se encuentran en cierta edad ya pierden el interés por cuestiones de frustración, de impotencia, de que se van volviendo con el tiempo incapaces de hacer ciertas cosas que hacían antes y que tal vez disfrutaban. Entonces eso genera también un sentimiento de enojo, de impotencia, que dificulta el generar un apego al tratamiento, incluso un interés real. Exacto, yo creo que tanto a ti como a mí y a todos los terapeutas que nos están escuchando, hemos pasado por ese momento en que el paciente no hace caso a las indicaciones. Obviamente, en otras palabras, no hay una adherencia al tratamiento, un apego, pero hay muchísimos factores que podemos tomar en cuenta, que los iremos hablando a lo largo de este episodio, pero yo creo que es algo muy común el que los pacientes no se apeguen a los tratamientos. Muchas veces podemos, o de pláticas entre colegas, podemos decir es que el paciente esto, lo otro, pero si hacemos un análisis profundo, podemos llegar a determinar que a veces el paciente como tal no es el total responsable de que no haya un apego
al tratamiento. Y eso, repito, es algo que ahorita vamos a estar mencionando, porque en un estudio que hizo la OMS en cuanto a esto del incumplimiento o falta de adherencia al tratamiento, nos dice, cuando no se sigue el tratamiento prescrito, se le suele culpar de ello a los pacientes, a pesar de que hay pruebas de que los profesionales sanitarios y los sistemas de salud pueden tener una gran influencia sobre el comportamiento de los pacientes. Entonces aquí nos quiere decir que no siempre es culpa del paciente, sino que todo lo que lo engloba, ¿no? Cuestiones socioeconómicas, socioculturales, problemas psicológicos como depresión, ansiedad, y obviamente también nosotros cómo estemos actuando como fisioterapeutas y qué tanto le estamos ofreciendo al paciente para que haga el cumplimiento de las indicaciones que les hacemos al momento de llevar a cabo la sesión de rehabilitación. Pero yo creo que sí, efectivamente, todos los terapeutas hemos pasado de una u otra manera con esa situación de que el paciente no te hace caso y es necesario estudiar bien el por qué no existe esa adherencia o ese apego al tratamiento. Que fíjate, me hubiera gustado para este tema, incluso puede dar para más episodios este tema, traer a este Adrián, que nada más ha estado en un capítulo, si más no me equivoco fue como por el 3, pero es alguien que sabe manejar, que le ha pasado mucho el no apego al tratamiento por parte de pacientes, pero que sin duda alguna es alguien que sabe manejar muy bien al paciente para que genere ese apego. Digo, por ahí ha recibido varias demandas porque ha terminado golpeando a los pacientes, pero de que se apegan al Es una tratamiento. de sus técnicas, me parece. Una de sus Una de técnicas. sus técnicas reconocidas, el arte del jiu-jitsu y el Shaolin, el Shaolin monje Shaolin. y aparte karateca. Exacto. Sí, definitivamente la culpa, vuelvo a lo mismo, es como una relación. Todos, o la mayoría de nosotros hemos estado en relaciones amorosas, donde todo se trata de una comunicación de dos vías, ¿no? Uh-huh. Que lo que estás dando también lo recibas y viceversa para que esto fructifique. Entonces, pues desde un inicio, cuando tú recibes al paciente o cuando tú vas a ver al paciente, tienes que mostrar un interés. A lo mejor en ese momento el paciente va a estar renuente y va a estar irritante y no va a querer, en el caso de que sean pacientes complicados, ¿no? O desanimados porque perdieron alguna función o qué sé yo. Entonces ahí tú tienes que darte cuenta, detectar esas cosas y empezar, pues digamos, va a sonar medio, no sé, medio hippie, o sea, no sé, empezar a vibrar en otro canal. Tampoco tienes que llegar y, bueno, yo creo, ¿no? Porque eso a mí me pasa. Cuando estás molesto, lo menos que quieres es un güey así súper entusiasta y vamos arriba, no estés triste y la chingada y todo eso. Hasta te pone más de malas. Sí, te pone de malas, te atosiga, o sea, se trata de entender qué es lo que está pasando el paciente. Es eso que en los últimos años se ha vuelto un concepto tan de moda, ¿no? La empatía. Tienes que tratar de saber o entender o asimilar en medida de lo posible lo que está sintiendo el paciente, que a lo mejor antes podía ir por su periódico a la esquina y ahora ya no puede. Y esa era su actividad favorita del día. Y sobre eso tienes que ir motivándolo poco a poco. También no le puedes dar una gran dosis de motivación, como te digo. E ir trazando, yo creo que es ir trazando metas pequeñas y pequeñas satisfacciones que van a ir levantando a tu paciente. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles pueden llegar a ser esas variables o esos factores en el cual el paciente no tenga el apego o la adherencia al tratamiento. Y una de ellas es el estado de motivación del paciente, justamente lo que tú decías. Obviamente el paciente viene con una lesión, hay que tomar en cuenta de que puede llegar ya con una lesión que a lo mejor tiene poco con ella, pero es un dolor intenso que lo posibilita de cierta manera para llevar a cabo sus actividades cotidianas, personales, laborales, académicas. Entonces muchas veces el paciente viene depresivo, viene con ansiedad, ya viene desmotivado porque la propia lesión o la patología lo está generando. Incluso es algo que muchas veces dicen ahí, o hay frases que mencionan en Facebook, que dice el paciente ya lo está jodiendo su patología como para que tú lo trates aún más mal, ¿no? O sea, todavía le tengas que estar ahí metiendo. Sí, lo tratas como tonto o como si no entendiera.
le pones el dedo a la herida todavía más, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. el estado de motivación del paciente es algo importante que si tú como fisioterapeuta no sabes cómo motivar al paciente, darlo de ese estado depresivo, y no me refiero a que le des terapia psicológica, incluso puedes mandarlo o referirlo con un psicólogo. Sería lo ideal, hemos hablado muchas veces del equipo multidisciplinario y lo ideal también sería pues referirlo, recomendarlo con algún especialista, porque pues también a veces se necesita de ese apoyo. Exactamente, entonces algo importante que debemos de tomar en cuenta es que no es porque seas un mal terapeuta o algo por el estilo, pero debes de tomar en cuenta de que la motivación del paciente es importante. Yo lo refiero un poquito con esta parte de la motivación. A mí me tocó en el servicio social, no es que había música, bueno, podíamos poner música, y a veces era música un poquito tranquilona, un poco popera, y yo me tocaba una paciente que sí venía como que muy desmotivada, en parte porque ella tenía un diagnóstico de fibromialgia, y recuerdo que una vez se me ocurrió poner a varios grupos como AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, y desde que empecé a poner ese tipo de música, ese género, digo, la paciente como que salía más motivada y hasta venía con más ganas. A lo mejor no fue necesario una plática muy profunda, sino simplemente cambiar el estilo de música, y la paciente empezó a tener una mejoría importante. La motivación no solo tiene que ser con el psicólogo, es una parte importante, pero no meternos como en esa área si no eres psicólogo. También, como lo decía hace un rato, a veces pasa, y también a mí me ha pasado, que somos demasiado ambiciosos. Ujú. No quiero decir que esté mal, pero a veces tenemos que ir más lento, tenemos que saber reconocer cuándo tenemos que ir lento, cuándo podemos ir más rápido y demás. Como ya decíamos, va a depender de cada paciente. A veces nosotros ya queremos que un paciente corra cuando él lo único que quiere es levantarse. Exacto. Entonces es bien importante mantener ese canal de comunicación, como lo decía hace un rato también, de dos vías. O sea, que vaya y que venga. Yo, terapeuta, llegar y preguntarle a mi paciente, a ver, mi objetivo es este. Yo quiero que tú camines de aquí a la tienda, pero tú, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que te interesa lograr ahorita a corto plazo, ¿no? Sí. Por decir, y el paciente va a decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero poder ir al baño solo, porque me molesta que me tengan que llevar al baño. Y entonces trabaja sobre ese pequeño objetivo, a lo mejor pequeño para ti, pero como dijo Neil Armstrong, si no me equivoco, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Es una pequeña victoria que le sabe muy bien a tu paciente, y va a repercutir en su ánimo completamente, y en su interés y en su apego al tratamiento, que es de lo que estamos hablando. Fíjate, justamente acabas de decir algo muy importante, y era la razón por la que quería tocar este tema. A veces como fisioterapeutas, cuando viene un paciente, al parecer creemos saber qué es lo que quiere el paciente. O sea, él viene a mí porque quiere hacer esto, 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 pero creo que muy pocas veces llegamos a preguntar, ¿es usted paciente? Es lo que quiere, ¿no? Y lo acabas de explicar muy bien. Yo quiero ir al baño sin que me estén limpiando o sin usar el pañal. Y a lo mejor esa es mi meta, y esa es mi calidad, esa es la calidad de vida que yo quiero, el poder desplazarme de mi cuarto al baño, sentarme en el trono y hacer mis necesidades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esa parte es importante, porque creo que desde ahí puede haber un parteaguas sobre el apego del paciente al tratamiento, el que a veces no les preguntamos qué es lo que quieren, sino que nosotros deducimos y creemos saber qué es lo que quiere el paciente al momento de acudir a nosotros. Pasando a otro punto, ya Perdón. Ah, Y también sobre eso, también hay que luego ser no pesimistas, pero también realistas, ¿no? No dar falsas expectativas al paciente, ser claros desde un principio, y decir qué es lo que se puede y qué es lo que probablemente no se pueda lograr, ¿no? exacto, sí. O sea, decir, ¿sabe qué? Va a ser muy difícil, lo vamos a trabajar por ello, pero tiene que entender que va a ser muy difícil. Si está dispuesto a llevar esa dificultad, pues vamos a darle, pero va a requerir de mucho de su parte. Yo suelo decirle a los pacientes que el trabajo en la mayoría de la rehabilitación es
un 70-30, 80-20, más o menos así. Ujú. Yo lo planteo, ¿no? Lo digo, digamos, ya como una costumbre. Ese 80 o 70% va a depender justamente de eso que estamos hablando, que es el apego, el interés y lo que usted quiera lograr. El otro 30 o 20% va a depender del terapeuta o del personal. Y no con esto me deslindo de responsabilidades, ni es porque yo no quiera llevar la carga en esto. Lo que trato de hacer entender al paciente es, tiene que ser comprometido y saber qué es lo que de verdad quiere. Muy bien. Pasando al siguiente punto, aquí podemos ver o poner como título aspectos negativos de la situación de consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso un trato poco cordial por parte del fisioterapeuta puede llegar a provocar un desinterés en el paciente, ¿no? Era lo mismo que tú decías de la pareja. Si hay un maltrato por parte de uno al otro, pues bueno, aquí se pierde, no sé si el vínculo como tal, pero sí se genera un disturbio. También ahí uno de los puntos importantes que debemos de mencionar es que a lo mejor cómo damos las consultas y si vemos al paciente a los ojos, si hacemos una buena exploración, la forma en que nos dirigimos a él, porque a mí sí me ha tocado escuchar terapeutas dando consultas y sí se escuchan sí como que demasiado prepotentes, incluso a veces los pacientes no entienden indicaciones y los fisioterapeutas se enojan porque no entienden las indicaciones, pero por ahí dice muy bien una frase: el león cree que todos son de su condición, y a veces como terapeutas creemos que el paciente o los demás tienen que saber lo que se les indica, ¿no? Y de cierta forma no es así. Entonces, si hay una relación negativa, una consulta, una sesión donde las cosas no surgieron bien del oficio al paciente, pues bueno, esto puede generar o desencadenar un desinterés y una falta de apego del paciente a la terapia como tal. Sí, tienes que plantear un ambiente pues cómodo para el paciente. Tratar de separar lo más que se pueda la situación personal de la profesional. A veces la carga de trabajo es demasiada y el estrés es demasiado, pero pues el que menos tiene la culpa siempre es el paciente. Entonces debemos de saber manejar todas esas situaciones y llevarlas a buen puerto. También esto debe de cuidarse de manera de que no se rebasen ciertos límites, que no se pierda esa relación de respeto entre paciente y terapeuta, porque a veces cuando esa línea se rompe o se supera, pues pasa eso. Sientes que hay demasiada confianza, dices, bueno, no lo hago, el terapeuta es mi cuate y no va a pasar nada y demás. Y pues la realidad es que no. Entonces es tratar de mantener esa relación y esa línea marcada de una manera amable, sin tratar de ser autoritario y un dictador. O sea, llevarla de manera suave, tratar de sí ser amable, ser cordial, amigable, pero siempre manteniendo esos límites, ¿no? Hay Exacto. ciertas cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer. Muy bien, y junto con esto viene algo que se llama, bueno, una de las variables para el fracaso en la cuestión de la adherencia al tratamiento es la comprensión de las instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando damos instrucciones a los pacientes, repito, creemos que nos deberían de entender cuando no en todos los casos llega a ser así. No todos manejan nuestros términos o a veces creemos que o damos por hecho de que el paciente tiene que entender y así lo dejamos, y a veces el paciente no lo capta y no hace bien sus ejercicios en casa o no los hizo porque no te entendió bien o cosas por el estilo, y eso puede generar ahí un problema de adherencia al tratamiento. Por ejemplo, yo cuando estoy dando consultas siempre dejo tarea en casa, entonces cuando dejo la tarea siempre trato de lo apunto primero y se lo voy explicando. A ver, usted me va a hacer estos y estos ejercicios y me va a hacer tantas repeticiones, tantas series, me va a descansar tanto tiempo en cada serie y me lo va a hacer 1, 2 o 3 veces al día y cosas por el estilo, y trato de hacer lo más llevadero posible y lo más
tanto breve y fácil entendimiento para el paciente, porque sí, al inicio sí cometí ese error de que yo pensaba que, o daba por hecho que el paciente entendía lo que le decía, o llegaba y decía, ¿sabes qué? No los hice porque no sabía bien qué hacer, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el darle unas indicaciones exactas, precisas y breves al paciente te puede hacer un cambio importante en el fracaso o en el que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. Sí, debe de haber siempre una comunicación asertiva, ser muy precisos y muy claros siempre en el sentido de qué es lo que queremos que el paciente realice. Debemos también primero ser conscientes cuál es la capacidad del paciente, tanto cognitiva como socioeconómica. Entonces, sobre eso, entendiendo nosotros esos puntos del paciente, es como nosotros vamos a comunicar con él. Esto sin tratar de discriminar ni nada de eso, pero es una realidad que sí va a variar toda esta cuestión cognitiva y socioeconómica en la forma en la que te comunicas con el paciente. No sé si me explico. Sí, Es sí. decir, si tienes un paciente que es, no sé, un adulto mayor que en sus tiempos nada más estudiaba en la primaria y todo lo que sabe lo aprendió de manera empírica y demás, pues tal vez tu forma de comunicarlo va a ser otra, con otros términos y demás, a que si atiendes a un profesional, incluso de la salud, también igual que tú, de alguna otra especialidad, ahí con él te podrás referir con ciertos tecnicismos o alguna persona más preparada, ¿no? En cualquier campo te va a entender algunas otras cosas. Eso es bien importante, saber a quién le estás hablando y qué le estás pidiendo, ¿no? También hacer énfasis en las cuestiones positivas de lo que va a hacer, asegurarse de que entendió lo que le estás diciendo, de que ya tú hablaste los 15 minutos, así como yo ahorita, pero ya al final preguntar si entendió lo que le dijiste y a veces no confiarse o a mí me pasa mucho que no es que desconfíe, sino que me quiero cerciorar bien, porque a veces los pacientes como por pena tú les preguntas, ¿entendió lo que le dije y lo que va a hacer? Sí, por pena o por no querer quedar mal, como de que no sabes o que no entiendes, no preguntan o no dicen, es que aquí no entendí bien, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, sí, me ha pasado muchas veces. Entonces, yo luego lo que suelo hacer, ok, va. Entonces ya terminamos la terapia, ya dimos indicaciones para que usted realice en casa. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que usted va a hacer, pero usted me lo va a dar a mí. ¿Qué es lo que va a hacer usted en su casa? Hacemos un repaso rápido y ya yo me doy cuenta si el paciente sí tuvo una buena recepción de lo que yo le dije y si entendió o sí me expliqué con lo que yo le expuse. Hay que cerciorarnos bien siempre y si vemos ahí al paciente dudoso o que pasa así como de que ¿entendió? Pues sí. Y hay uno ¿No? Ya desde ahí ya lo oyes dudoso y tienes que saber reconocer cuando alguien no está seguro de lo que te está diciendo. y eso te lo da la experiencia. Exacto. Entonces, pues tienes que ahí que saber detectar esas cosas. Y fíjate que yo mucho de lo que utilizo, y este es un tip para a lo mejor aquellos que van iniciando, siempre digo, ¿sabe qué? Si tiene alguna duda, pregunte con confianza. O a lo mejor ahorita no tiene dudas, puede que al ratito en su casa se generen dudas, escríbalas o téngalas muy presente y mañana las resolvemos sin ningún problema. Entonces, como que ahí le das un poquito de confianza al paciente de que, bueno, si puedo preguntar, no me van a tirar de tonto o de que no entiendo las indicaciones, y eso es una forma de acercarte un poquito más a tu paciente a que se deje ir un poquito más en confianza. O la otra que tengo es, siempre trato de bromear con los pacientes si es que el paciente me lo permite, y yo siempre les digo, si no hay ninguna duda, está bien, no hay problema. Mañana le voy a hacer examen. Usted me va a hacer los ejercicios, yo nada más lo voy a ver y ver cuánto le saco en el examen. Y como que podrá parecer una técnica muy tonta, pero sí llega a funcionar bastante. Porque en ese momento, si realmente tenían una duda, les dices eso de que mañana les vas a aplicar examen, en de segundos te empiezan a preguntar, te empiezan a decir, ¿sabes qué es? Tengo esta duda, entonces ya empiezas a generar ese vínculo con el paciente. Entonces son ahí algunos tips que
unas situaciones que yo llego a hacer en el trabajo diario y que realmente me funcionan. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente punto que dice las consecuencias de la adherencia y no la adherencia. ¿A qué queremos darnos a entender con esto? Debemos explicarles a los pacientes, o que muchas veces no le llegamos a explicar a los pacientes, cuáles son las consecuencias de no apegarse a las indicaciones fisioterapéuticas. Y creo que es algo que, o por eso menciono mucho el que me hubiera gustado tener aquí a Adrián, porque él es alguien que sí, incluso como trabajamos en la misma clínica, me ha llegado a tocar escuchar en infinidad de ocasiones y les llega a decir a los pacientes, obviamente a su manera, pero sí les dice que cuáles son los pros y los contras de no llevar a cabo su rutina de ejercicios en casa o no acatar las indicaciones. Él puede que sea un poquito brusquito al decir las cosas, pero le funciona sin duda. Pero es que a veces algunas personas no entendemos de otra manera, ¿eh? A veces también necesitamos mano dura. Sí, entonces esto es importante, el decirle al paciente qué es lo que puede pasar si no lleva a cabo un apego al tratamiento, porque muchas veces lo damos por hecho de que el paciente lo sabe y pues no todo lo sabe. Es como si ahorita yo te preguntara sobre el SAT, sobre inversiones, lo que está pasando ahorita con lo de Wall Street, o sea, no entiendes esos conceptos, ni yo tampoco. Entonces es importante explicar al paciente qué es lo que puede pasar si se adhiere al tratamiento o si no lo hace. Hay que hacer entender al paciente que a final de cuentas todo lo que se hace y lo que se intenta y lo que se implementa es en búsqueda de su beneficio. Como te digo, a veces pues hay pacientes con los que sí se tiene que ser un poquito más duro y más crudo para que entiendan, y habrá otros que hay que ser más pacientes y demás, pero sí hay que mostrarles siempre el panorama completo de qué es lo que va a pasar si se apega, o cuál es la expectativa de un buen apego, y pues cuál es la expectativa también de un desapego al tratamiento. Perfecto. A ver, esta me ayudas un poquito. Otro de los factores en la adherencia al tratamiento son las cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, creencias sobre la naturaleza de la lesión o la patología, el costo del tratamiento, nivel económico, nivel educativo, edad, incluso hasta posible barrera lingüística o hasta religiosa, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber ahí sortear las situaciones, ¿no? Tratar de trabajar con eso que el paciente, en lo que tiene una creencia o lo que tiene una fe, y tratar de movernos sobre esa vía. Igual, si el paciente tiene dificultades socioeconómicas, pues nosotros también ahí nos tenemos que rebuscar la vida, digámoslo de una manera, porque a veces pues también nos gustaría que todos los pacientes pudieran tener el material necesario para hacer algunas cosas en casa. Entonces también tenemos ahí nosotros que desarrollar algunas destrezas y saber cómo darle opciones al paciente de que haga su tratamiento en casa. Por decir, si tú quieres que el paciente haga trabajo con ligas, pues a lo mejor si es un paciente, no sé, clase media, pues le dices, ¿sabes qué? Vaya al Walmart, se compra sus liguitas, trabaja con ellas, quiere las trae, le enseño a usarlas y listo, ¿no? A final de cuentas no le estás pidiendo que se compre un aparato súper avanzado. Son unas ligas que están al alcance de este estatus, digamos, ¿no? Pero pues si el paciente a duras penas junta para la terapia, pues ahí nosotros tendremos que ingeniárnoslas para darle opciones al paciente. No le puedes decir al paciente, pues ahí busque con qué hacerle, ¿no? Porque hablamos otra vez de esto que decíamos hace rato, del interés. Tiene que ver el interés también de tu parte de que el paciente lo pueda hacer en casa y darle las opciones. No tiene ligas, bueno, ¿sabe qué? Va a agarrar unas botellas de PET ahí con sus vecinos, las junta, qué sé yo, les va a meter arena y se va a armar ahí sus mancuernas, ¿no? Exacto. Entonces tenemos ahí que aprender a torear esas situaciones. Ahorita me acabas de dar una idea muy importante, pero ahorita la menciono. Nada más para aclarar, ahorita, por ejemplo, ya vamos a hablar como de cuestiones un poco más generales. Hace rato de lo que estábamos hablando era como más una cuestión ya en la interacción entre el terapeuta y el paciente, pero estas son ya un poquito más macro. Respecto a estas cuestiones socioeconómicas, hablabas del coste del tratamiento, tomar en cuenta de que pues en sí, pues sí, México es un país rico, pero la riqueza está mal distribuida.
Incluso yo he llegado a pensar que el ir a una sesión de fisioterapia o ir a tratamiento, incluso hasta cierto punto llega a ser como un lujo, porque pues la verdad, sinceramente, si no tienes un seguro de gastos médicos que te cubra eso, pues lo tienes que dar de tu bolsillo y no son baratas. Sinceramente, no son baratas las consultas de fisioterapia y tomando en cuenta de que no es como con los médicos, ¿no? Por ejemplo, o los odontólogos o los psicólogos, que vas determinado tiempos un poquito alejados, sino que aquí es unas 2, 3 veces a la semana o incluso diario, de lunes a viernes, y muy pocas personas te pueden llegar a costear algo así, salvo que tengan un seguro en Así es. primera. Y por ejemplo, yo siempre he estado un poquito en contra de aquellos que dicen que no regales tu trabajo. Sí, efectivamente, no regales tu trabajo, pero también hay que saber un poquito a ser displicentes con la economía de la gente. Por ejemplo, muchos se quejan de los que llegan a cobrar 200 pesos. Yo solamente una vez en la poca trayectoria que he tenido como fisioterapeuta he cobrado 200 pesos por ciertos motivos que ahorita no son de importancia. Y desde ahí jamás he vuelto a cobrar 200 pesos, pero era por la situación que estaba pasando la familia de ese paciente. Entonces yo no siento que haya regalado mi trabajo, sino todo lo contrario, creo que fue beneficioso para mí, no solo en cuestión económica, porque al final la veía todos los días, sino también en cuestión de experiencia y bueno, ahí está la paciente. Entonces, en cuanto al coste de tratamiento, puede generar que el paciente no se apegue bien al tratamiento por el hecho de que, ¿sabes qué? Nada más puedo pagarme 2 sesiones y bye, ¿no? O sea, ya no vuelvo a ir a las terapias, no porque no me esté funcionando, sino por el hecho de que no tengo el dinero suficiente para pagarte todas las terapias. Y obviamente viene esta cuestión de las creencias, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en la parte en uno de los primeros capítulos referentes a los curanderos, a los hueseros y a los sobadores y todo ese tipo de prácticas, que bueno, obviamente eso es algo que está muy adentrado en la cultura mexicana y obviamente la gente confía más en ellos, más allá de la cuestión empírica o científica, sino que a veces o muchas de las veces el curandero, el huesero llega a sacar al paciente más rápido. Te hago 1, 2 tronaditas, a lo mejor 1, 2 sesiones ya me estoy viendo gandalla y listo. Y hay que tomar en cuenta que en fisioterapia muchas veces tardamos en sacar a un paciente. Ahí tiene que ver también con qué es lo que se trabaja, el problema o el origen del problema. Entonces a veces eso es más tardado. Exacto, es como ahorita yo una paciente que tengo que le hicieron ahí unos ajustes en la columna, le quitaron el malestar un tiempo y ahorita otra vez volvió a recaer, ¿no? Claro. Entonces es por cultura, es por creencias y no como dice la viejita que de creencias de gente pendeja, no nos metemos en estas cuestiones porque cada quien tiene sus creencias y son muy, muy respetables, Cada quien está. son muy Así. respetables. Entonces, pero son uno de los factores que pueden llegar a generar una falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico. Sí, definitivamente, como decías, no es regalar su trabajo, sino que a veces hay que ser empático con las demás personas. También dicen por ahí que, o sea, sí hay que cobrar siempre, y esto también es una parte bien, bien importante. Tampoco hay que regalar las terapias, porque así, si tú ves al paciente así más pobre del mundo, de aquí de México, trata de cobrarle aunque sea 10 pesos, 20 pesos, algo mínimo, pero algo que le cueste, porque eso que le va a costar lo va a valorar. Exacto. Y también va a generar un apego. Si tú, es como en todo, cuando tú le regalas algo a alguien, sí lo va a disfrutar, sí le va a gustar, pero no lo va a valorar igual que cuando pues le costó de su bolsillo, le costó de su esfuerzo. Y dice, no, pues ¿sabes qué? Voy a aprovechar esto, porque pues no fue fácil conseguir esos 10, esos 20 pesos que me costó la terapia, ¿no? Entonces ahí también entra esa parte. Sí es importante también la parte de cobrar, porque pues no se debe regalar el trabajo, ni tampoco se debe de hacer cómodo al paciente en ese aspecto, porque pues eso también genera desapego. Exacto, incluso por ahí me han llegado a ofrecer, me hacen el pago, pero también ahí me llegan a ofrecer un taquito, ¿no? Como dicen por ahí. Y se agradece, a lo mejor a veces no te pagan mucho, pero incluso ese taquito como que también genera un apego muy importante, ¿no? Obviamente yo sí les digo, pero écheme
una pechuga que esté grande, porque si no, pues como no me voy a llenar. Pero sí Sí, pero sí es importante ese dar y recibir, lo que decía desde el principio, para que haya un apego, porque pues, si tú nada más recibes sin dar, pues empiezas a perder interés. Dicen que lo que fácil llega, fácil se va. Efectivamente es un tema sumamente interesante y un punto que nos podría dar muchísimos programas. ¿Y saben qué, familia de Fisioengrama? Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí, este programa. Primera, para que no sea tedioso, porque a veces cuando ven que duran muchos minutos, pues ni siquiera llegan a los 5 minutos, entonces lo vamos a dejar hasta ahorita. Va a haber una segunda parte No hay porque apego. no hay apego a nuestro programa y nosotros hablando de apego, imagínate. Entonces va a haber una segunda parte, esta es la primera. En la siguiente seguiremos hablando sobre los factores, los principales factores para un fallo en el apego en el tratamiento, y obviamente también estaremos hablando sobre las posibles soluciones a que el paciente apegue al tratamiento. Sí, ojalá que para el próximo programa podamos invitar a este personaje. Es que sí cobra caro el güey, entonces Hombre, le pagamos y hasta le ponemos aguacate. doble Que aguacate. aquí sale para eso y más. Doble aguacate y de la verde también. Y limones. Y Limones. póngale medio kilo de limón. Muy bien, pues ahí está. Esperemos que les haya gustado esta primera parte, falta de apego o adherencia al tratamiento del parte del paciente al tratamiento. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook. Vamos bastante bien ahí, donde no vamos también es en Instagram. Vayan a Instagram y síganos, ahí estamos haciendo también publicaciones. Obviamente aquí por YouTube, también nos pueden escuchar en Anchor y en Spotify, en todos como Fisioengrama. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Besitos, bye. Bye.